Hey, bienvenidos a Carol's Podcast. Nos encontramos de vuelta en un nuevo episodio. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal, Ángel? Bien, bien, ¿y tú? Como la vida debe, blanco y negro. Ok, supongo que entre largas y cortas semanas, hoy he querido preguntarte de algo un tanto banal. ¿Tú comprarías un coche eléctrico? Si tuviera el dinero para adquirirlo, Simón, sin problemas. Sí, hay veces en que... Sí, se me fue la onda un momento. Ok, ¿qué le encontrarías de diferente a un carro eléctrico o a uno de gasolina? Pues el tipo de combustible que usa, en este caso usarías energía eléctrica. Y pues el de gasolina, pues obviamente hace sus emisiones contaminantes, ya sabes, CO2 y todo lo que conlleva. El tipo He de... pensado que, he pensado que tiene sus pros y sus contras de ambos lados. Siempre nos han hecho creer, o más bien está muy popularizada esa idea de que obtener o usar un carro eléctrico te hace ecológico al 100%. En emisiones estoy totalmente de acuerdo, pero para su fabricación, su construcción, ¿de verdad estamos siendo ecológicos? Desde las megaplantas que se ponen para su fabricación, como los componentes, en especial sus baterías. Pues no nada más sus baterías, también lo que son los neumáticos. Esos son piezas que se cambian pues más seguido que los demás. Aunque pues eso sí dejas de contaminar con lo que sería el aceite para el motor. O sea, ya el motor no necesita aceite, refrigerante o anticongelante. Sí, por otro lado tenemos ahorros por inversión. Es algo relativo, pero si nos adentramos más en este tema de ser ecológicos, llegamos al pagar para contaminar. ¿Y en qué consiste esto? Es sencillo. Empresas multimillonarias pagan o se rigen ante ciertos impuestos para poder hacer uso de determinadas recursos y del mismo modo para contaminar ciertos otros recursos naturales. Entonces, siempre ha querido implementar esto de que a nivel micro, desde dentro, contaminemos menos. Y estoy totalmente de acuerdo, pues ese es el origen. Pero, ¿qué pasa cuando la única solución que vemos es adquirir un auto eléctrico? De cierto modo, estamos ayudando a contaminar a través de una idea ecológica. Pues sí, Es como una la navaja de forma, doble filo. sí, por la forma en que están construidas pues, las baterías, que pues a final de cuentas va a ser como el tanque del combustible, donde lo vamos a almacenar toda esa energía. Y pues las más contaminantes pues son obviamente las de ácido plomo. Y pues Sí, sí, llegamos a ese punto en el que
por más que una docena de personas se esfuercen para poder ser más ecológicos, reciclar, separar, hacerlo de manera correcta, al fin y al cabo, cientos de empresas eh, nos llevan la contraria y hacen que ese pequeño esfuerzo se vea como si nada. Entonces, sigue siendo una idea ecológica pagar para contaminar. Es correcto. Y también hasta cierto punto, porque pues ya está, se supone que el desarrollo de un nuevo tipo de batería que va a funcionar a base de grafito. Entonces, pues se supone que el grafito pues no es algo que contamine al medio ambiente, o sea, su forma de obtenerlo, y si lo desechamos pues no ocasionaría algún tipo de deterioro al medio ambiente, pero también la forma de obtenerlo es a base de estar escarbando minas, remover tierra y todo. No estaba enterado de ese nuevo proyecto. Sí está interesante. Ya tiene rato, tiene alrededor de, que yo me enteré, tiene como un año y medio. Y el desarrollo que llevaban era ya de 5 o 6 años, algo así. Pero pues todavía no terminan de hacer las prácticas, las pruebas, para empezar a implementar por los costos en cuanto al proceso de fabricación de este tipo de batería. Que ya sabes, Sí, lo siempre va último a que había haber cosas sabido. que los detengan. Sí, en todo proceso. Lo último que había sabido era sobre las baterías de litio, que como nuevo oro ecológico y, y la tremenda guerra que esta podría provocar por la extracción en otros países. Ya sabes, lo cotidiano por parte de Estados Unidos. Nah, ¿cuándo? Eso no existe. Les lleva un poco de democracia. Así es, el hambre. Bien, hablando de democracia, ¿has considerado los pros y los contras de la pena de muerte? Pues no a fondo, pero sí como que a simple, así viendo películas y todo que en Estados Unidos la aplican y eso, pues dices, ¿por qué no aplicarla para todos los demás países? Pero pues ahí empieza tema de, el tema de las cosas, de éticas, lo social y todo eso, que se vuelve inhumano, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, inhumano lo hubiera pensado bueno, también va de delito a delito, ¿no? Este, que la persona que realizó el delito, pues que lo hubiera pensado bien antes de hacerlo, ¿no? Pero pues, bueno. Es que en ese momento vamos a las contras. La pena de muerte es considerada como la sentencia máxima impuesta por el ser humano. Se puede volver inhumana, ya que no se consideraría como justicia, sino como venganza, el famoso ojo por ojo. Pero si por algún motivo esto se aplicara en la mayoría de los países de manera legal, como que pasara a formar parte del sistema jurídico, pues sucederían tremendas irregularidades, como todo, puesto que inocentes terminarán siendo sentenciados, ya que se recurriría a grupos vulnerables y a la discriminación. Si hoy en día, con el sistema habitual que se tiene dentro de este país, hablando de México, suceden irregularidades y hay personas en la cárcel que están pagando de delitos que jamás cometieron
porque no tuvieron el suficiente dinero para contratar un buen abogado, o incluso porque los confundieron o los inculparon, ¿te imaginas qué sucedería con una pena de muerte? Sí, no, o sea, la gente que moriría, pues no sería inculpada por cosas que pues a lo mejor ni siquiera estuvo ahí y por la falta de pruebas de videos o así, pues te la ahora sí que te la dejan ir y tú así de, pero pues cámara, ahí nos veremos después. Sí, eso guiándonos a la ineficiencia, al favoritismo y al cómo es en la actualidad nuestro sistema de proceso jurídico. Pero si nos vamos del otro lado, suponiendo que una persona que de verdad cometió, por ejemplo, asesinatos, algún asesinato o varios asesinatos, y es sentenciada a muerte, ¿de verdad lo merece? Aplicando nuevamente ojo por ojo. Pues es que sería como un virus que te entra al cuerpo. O sea, si tú nada más lo restringes y ya, lo metes a su celda, ¿no? Está ahí y cuando menos te des cuenta o cumplió su tiempo de sentencia, que le hayan dado, no sé, 10 40 años, cumple su tiempo de sentencia y sale otra vez a hacer lo que siempre, lo que él ya sabe hacer, o sea, él ya sabe nada más que es, él lo único que sabe hacer es matar gente y robar, ¿no? Este, volviendo a lo que comentaba de hace rato de que del virus, o sea, te va a seguir haciendo daño, o sea, va a seguir haciéndote daño y lo que necesitas es ir eliminando lo que no te es beneficioso. Entonces, ¿qué chiste tiene o qué es lo que no te trae ningún beneficio tener a alguien que nada más esté matando, robando y no te aporte nada a la, pues, digámoslo, a la sociedad, ¿no? O sea, lo único que te está, no te suma, sino que te resta. Exacto. Ese es otro punto de vista en el que nos afrontamos a una cruel realidad inhumana, como muchos éticamente le llaman, donde esta persona ya no es un miembro funcional de la sociedad, sino dañino, como un cáncer que es necesario detectar y parar para poder eliminarlo y salvar el resto del cuerpo, el resto del sistema, en este caso la sociedad. Suponiendo que el humano, cosa que sí sucede, que el humano no tuviera fallas ni favoritismos, creo que sería espléndido, sería algo totalmente eficaz. Pero, pues sí, la justicia se convertiría en algo más evolucionado y habría que tener una, una conciencia de bien y mal bastante establecida para saber a quiénes y a quiénes no sentenciar a muerte. Tendría que ser un juicio más frío y en estos días, pues, no lo hay. Teniendo el dinero, tus influencias, mueves tus influencias y ya, o sea, el virus, el cáncer, dijéramos, queda libre. La idea de la teoría de la pena de muerte, bien aplicada, creo que es excepcional. Pero en la realidad, pues jamás se va a lograr y es mejor que pues no se aprobara en muchos países porque sucede esto, no, el sistema no es imparcial, los humanos no son imparciales y hay favoritismo y corrupción. Por otra parte, estando a favor de esto, no digo que estoy a favor ni en contra, pero diciendo los pros, se liberaría bastante espacio y sobre todo bastante presupuesto
para tantos presos almacenados dentro de las cárceles que se podrían invertir hacia la base de toda la sociedad, lo cual es la educación laica y pura. Pero lamentablemente, en cuanto comienza a haber más ingresos para la educación, comienza a haber más desvíos, más corrupción y más gente que se queda con su mochada y volvemos a lo mismo. No es posible. Es correcto. La otra solución podría ser que todos los presos trabajen para arreglar todo lo que ahora sí en la ciudad se necesite, alumbrado público, que los pongan a pavimentar, que podar jardines, podar aquí, podar allá, pero pues solo son sueños guajiros que se tienen, porque eso, o sea, ya están recluidos, o sea, nada más los están manteniendo ahí. Sí. Había visto unos comentarios en redes sociales donde se mencionaba mucho si un preso tiene en la cárcel tiene comida, 2 comidas al día, agua y donde dormir de manera gratuita, aunque privado de la libertad, pero de manera gratuita, ¿por qué los estudiantes en México o en cualquier lugar del mundo no deberían tener derecho a lo mismo, siendo que ellos se están preparando para hacer funcionar la economía del país? Así es. Y los Es algo presos ya no. sí, Y los presos ya no aportan nada. O sea, ya nada más están recluidos. No pagan impuestos, no les descuentan nada. O sea, ya no hay ningún ingreso por parte de ellos. Mas, sin embargo, se les está, pues sus familias también tienen que estar ahí viendo lo de llevarles a lo mejor dinero para lo que necesiten adentro. O sea, tú vas a decir, ¿para qué necesita un preso dinero? exacto. Y llegamos a este punto muy ligado a la pena de muerte. ¿La eutanasia debe ser un derecho humano? Debe de ser, sí. Que lo tengan considerado para aplicarlo como tal para respetarlo y todo, pues ya es diferente. Difiere de cada sociedad, cada país, la forma de pensar. Yo estaba viendo en ciertos comentarios que más que un derecho es como una elección, pero que debería ser respetada, ya que eventualmente todos moriremos. La cuestión es cuándo ¿Y cómo? o cómo. Sin embargo, es vital aplicar la empatía que te aseguro que la mayor parte de los países llevan diciendo sé empático desde niños, desde la educación. Pero este es el momento en que se debe de aplicar la verdadera empatía, pues hay personas que tienen enfermedades terminales que están sufriendo a carne viva cada minuto de su vida el dolor o la mayor parte del día, dolores casi insoportables. Y es cierto que la eutanasia o tener acceso a esta, pues sí requiere de un proceso muy riguroso para que la persona de verdad sea asistida a través de este método y pueda dejar de padecer todo este dolor. Pero, pues volvemos a lo mismo, entre un sistema ineficiente, entre cero empatía y hasta cierto punto egoísmo, podría llamársele. Así es correcto, porque aunado al dolor que sufre la persona, aunado a que todo lo que tiene que pasar, pues súmale de que tiene que estar, pues, o internado en un hospital
o en la casa o estar en la casa de algún familiar y tenga que pues, recibir el tipo de cuidado, en este caso un cambio de ropa, pañal, bañarse, si es alguien que ya no puede moverse y queda postrado en la cama, pues el tema de asistirlo a hacerle el cambio de ahí de pañal, no sé, que se le hagan llagas en el cuerpo y todo ese tipo de cosas también, o sea. ¿Y por qué tienen a la gente así y no la dejan decidir? Pues porque dicen, ay, mi familiar esto, mi familiar lo otro. O sea, pues a final de cuentas les está causando también pues, les está generando mayores gastos porque pues ya es otra boca que debe de comer. Además debe de estar medicado y los medicamentos pues aunque algunos son otorgados por el gobierno, pues otros son obviamente más caros. Volvemos a esta parte en donde, en lo que decías, que concuerdo, dependerá del contexto cultural e ideológico del área en el que esté este paciente o esta persona, ya que la vida por sí sola sí es sagrada, pero muchos lo consideran, es que básicamente sí podrías decirse que es un suicidio asistido, bueno, es un suicidio asistido, una muerte asistida, pero lo crucifican como es que a Dios no le gusta esto. Y he escuchado bastante esos comentarios y sobre todo porque pues todo se basa, o la mayor parte de esas ideologías se basan no solo en la ética, sino en un trasfondo por debajo, en ideologías religiosas. Así es. Y ahí empiezan a lavarles la mente de que te vas a ir al infierno si acudes, si asistes a tu familiar para que pues lo duerma, ¿no? Por decirlo un poco más bonito. Pero a final de cuentas, la decisión es de la persona que lo está sufriendo, que lo está padeciendo. O sea, si él no tiene ganas de estar mmm, haciendo que sus familias no pasen por el estarlo cuidando, que se vean fatigados porque deben de estar al pendiente de esta persona, pues, ¿qué puede uno hacer? O sea, eso es al final de cuentas decisión de dicha persona. Éticamente, se debería otorgar el derecho a la elección de manera individual. Pero bueno, ojalá algún día suceda porque hasta donde sé, solo unos países muy selectos tienen eh, legalizado esto, entre ellos Suecia. Y pues bien, pasando a otro tema, esto es totalmente eh, el suicidio. Y existen cientos de cosas que le podrían suceder a una persona para llegar primero a un estado depresivo y luego a la idea del autodesprecio y el suicidio. Eliminemos el autodesprecio, de la depresión al suicidio, desde bullying, desde algún evento traumático, eh, alguna pérdida familiar e incluso amorosa. Son muchísimos los factores, pero la experimentación no es grata y es nuevamente donde nos ponemos empáticos. La sociedad es muy prejuiciosa eh, y se ha dicho que, o más bien los comentarios hacia estas personas con estos pensamientos que ya ni siquiera se abren ante los demás, porque su propia familia los tacha de locos, de tontos,
estás encerrado en tu burbuja y no sé por qué no puedes salir de eso, como si con un chasquido esto se fuera a solucionar. Pero ¿qué sucede? Considero que sí existe una salida viable. Es algo muy delicado. Es una serie de pasos. Siempre nos lleva a concentrarnos, primero, en qué éramos, qué somos y si de verdad queremos morir. Buscar la precisión en la vida. ¿Cómo? Siente la lluvia, siente el sol, siente la noche, siente la naturaleza y apréciala porque existe para ti y tú existes para esta. Eso de manera muy resumida, porque de verdad que es un proceso bastante fuerte y ojalá que las personas que lleguen a ver este video y si están en una situación parecida, pues busquen, busquen esa ayuda eh, en un profesional o en alguien en quien confíen demasiado. Pero después a lo que iba es cómo llegar de este estado a la superación, donde ahora me voy a demostrar a mí mismo que puedo crear un impacto en la sociedad y que no me voy a suicidar o no me voy a morir hasta que la sociedad reconozca mi nombre y no se olvide en la historia, porque si mañana muriera, tarde o temprano mis familiares pues lograrían lidiar con mi ausencia, aunque se guarde mi recuerdo en su memoria, pero cuando ellos mueran también voy a desaparecer por completo. Mi mascota, pues alguien más la adoptará y ella no va a resentir tanto. Eventualmente todos te van a olvidar, pero ¿qué sucede si lograras la superación personal a nivel macro? Entonces, tu muerte no sería en vano y sería recordado durante generaciones. Esto es una manera poética de disfrazar lo que hay después de este proceso, de una buena superación. Existen más, es cierto, y sobre todo para no tocar puntos pues muy sensibles, porque de verdad que es un tema delicado y que no se podría cubrir en 5 o 10 minutos. ¿Algo más? Por mi parte no tengo ningún comentario sobre eso, ya que pues a final de cuentas esa ya viene siendo decisión de cada quien, el intentar superarse y salir de, pues a final de cuentas podría decirse un estancamiento emocional que están sufriendo en ese momento y la forma en que lo deben de superar pues va a depender de cada quien y el proceso no va a ser siempre el mismo para todos, siempre aplica diferente proceso y pues mmm, es un tema pues delicado que al menos yo no podría estar tocando. Ok. Sí, de hecho eso me recuerda que en Japón pues hay un extenso porcentaje de jóvenes que se suicidan anualmente. Ah, bueno, pero Y cien- también estamos de acuerdo que Japón es un país en el cual la tecnología tiene un impacto enorme en en todo el planeta, o sea, la mayor parte de cosas tecnológicas vienen de allá, la mayor innovación viene de allá. La gente allá trabaja casi a las 12 horas seguidas, 12 horas al día durante los 7 días de la semana, o sea, mmm, allá lo que ellos tienen es pues su suicidio viene más bien por el tema de escolar, laboral y pues yo creo que a lo mejor no sería
Lo mismo que un tema de que reciben aquí por bullying, que reciben por que algún tipo de que, pues no sé, o sea, ellos a lo mejor tendrán un índice mayor en cuanto a suicidios, pero habría que hacer la división del tipo también de los tipos de suicidios. Sí, como te mencionaba, existen un montón de factores. En este caso, vendría a ser el estrés laboral, la soledad, eh, entre lo educativo y la escuela. Y de cierto modo, pues el separamiento emocional que se tiene en ciertas partes emocional hacia la familia y todo ese rollo. El caso es que sí, son diversos y diversos los factores. Hemos de dedicarle un tiempo más a eso en otro episodio. Y Es correcto. Aquí yo creo que los temas que tocamos, pues yo creo que daban para más para tocar por diferentes episodios, porque, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, bueno, de los vehículos eléctricos, no, hombre, da para más. La eutanasia, pues también creo que fue lo que más estuvimos hablando ahorita en el video. Y el suicidio también. Son muy, muy buenos temas para profundizar. Pero pues a final de cuentas no somos expertos en... sí, en efecto, lo suficientemente informados para dar una opinión y todo ello. Y pues poder entablar una especie de conversación retórica hacia espectadores. Pero Es pues bueno, correcto. hemos llegado nuevamente al final de este episodio y nosotros nos despedimos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana, coman frutas y verduras y nos vemos en el próximo episodio de Carol's Podcast.